Hola cinéfilo. El pasado 25 de octubre falleció en La Habana una excelentísima actriz de teatro, cine y televisión, profesora de toda una hornada de actores y durante un tiempo jefa de la sección de artes escénicas de la UNIAC. Te invito al cine no quiso pasar por alto este suceso tan doloroso para la cultura cubana y por esa razón hoy vamos a reponer una entrevista que nos hizo hace más de 5 años en este set de entrevista y la conversación que sostuvo en ese momento con Marta Araujo sobre su vida artística. Mis amigos del canal educativo, buenas noches para todos. Estamos en el momento de la entrevista. Nosotros seguimos en este momento conversando con importantes actores y actrices de nuestro país y para nosotros es un privilegio absoluto recibir hoy en el programa a una de las grandes actrices de la escena cubana. Y estoy dándole las buenas noches y saludando y agradeciéndole a Miriam Legarra por haber aceptado esta invitación que le hizo nuestro programa que se llama Te Invito al Cine. Buenas noches, Miriam. Buenas noches y gracias por invitarme. Vamos a empezar con Miriam cuando se decide a ser actriz. Hábleme un poquitico de eso, a ver. Bueno, yo estuve decidida desde muy jovencita. Lo que pasa es que las circunstancias no me lo permitieron. Empezando por mi casa, mi padre dijo, pero tú te vas a meter artista. Oh. Yo creo que muchas actrices hemos pasado por ese momento. Porque siempre ha habido como un prejuicio con la profesión. A ver, yo creo que eso ya se ha ido... Sí. No, ya no existe. Ya no existe, sí, pero sí, lo sí. hubo mucho. Mucho. Pero bueno, triunfa la revolución, pude empezar en el cine no, en el teatro, empecé a dar clases de actuación con Julio Matas, un excelente director, y después tuve la oportunidad de irme a estudiar a Checoslovaquia, a estudiar actuación, y cuando regreso ya me incorporo a Teatro Estudio, donde hice toda mi carrera. O sea, mi carrera de teatro y como actriz la hice en Teatro Estudio. Teatro Estudio es una de las compañías más prestigiosas de teatro en nuestro país desde sus inicios. Desde antes de la Revolución. Sí, y yo, a mí me gustaría que usted me hablara un poco de la importancia que tuvo ese entrenamiento como actriz en el teatro, justamente con Teatro Estudio. Bueno, para mí fue todo, o sea, regresar de Checoslovaquia, que había estudiado, y tener la suerte de que me admitieran en Teatro Estudio, eso fue en el año 66, imagínate. Eso me dio la oportunidad de trabajar con los mejores directores, con Vicente Revuelta, Héctor Quintero, Raquel Revuelta, y aprendí mucho también de actores que habían venido antes que yo y directores como Berta Martínez, Sergio Corrieri, en fin. Para mí Teatro Estudio fue una segunda escuela y le agradezco mucho todos los años que pasé ahí. Miriam, usted hizo mucho teatro, vamos a decir, de este teatro clásico, teatro de envergadura, de los grandes nombres de dramaturgos importantes en ese momento. Mucho teatro de Lorca estuve revisando. Y ¿cómo hacía para interpretar? ¿Cómo hace Miriam Legarra para hacer un personaje, por ejemplo, en una obra como esta?
Los actores y las actrices de mi generación hemos partido casi siempre de Konstantin Stanislavski. Perfecto. O sea, un dramaturgo, teatrista ruso que implantó o dio a conocer un método de trabajo extenso, pero y que todos hemos partido de ahí para después, porque uno después va haciendo su propio método, ¿no? Sin duda. Pero hay dos cosas en el método Stanislavski que yo creo que utilizamos todos, que es una, la cadena de acciones físicas, y la otra, la memoria emotiva. ¿Qué cosa es eso? O sea, la memoria emotiva es en un momento determinado. Tú vas a hacer una escena y recurres a un recuerdo que te ayuda a realizar esa escena. Eso, por lo menos yo lo uso mucho. Y otra es la cadena de acciones físicas. O sea, las personas nunca hablan así. Las personas hablan y dicen, bueno, porque ahora y entonces yo fui y esa cadena de acciones físicas tú las vas hilvanando y te van llevando por el camino de cómo es el personaje. Esa cadena de acciones físicas, usted como la estructura, cuando usted llega ya a la escena, le pregunto, sí, ¿ya usted tiene pensada toda esa cadena de acciones físicas? Seguro, seguro. Y si no, las voy haciendo y si tengo que repetirlo, las vuelvo a retomar. O sea, para mí eso es básico. Esos dos puntos del método Stanislavski para mí son muy importantes. Hay veces que uno ve una actuación y uno se da cuenta que el actor no sabe qué hacer con las manos. ¿Qué pasa con eso? Eso ocurre frecuentemente. Sí, ocurre mucho. Es en el caso de la actuación el lenguaje de las manos, por supuesto, un código que también está transmitiendo información. A lo cual te ayuda mucho, por eso te digo, la cadena de acciones físicas. ¿Entiendes? Porque entonces tú sabes qué hacer con tus manos. Ahora voy a coger estos espejuelos y ahora voy a poner la mano aquí. O sea, no estás así. Yo particularmente no he tenido ese problema con las manos. No, claro. Generalmente que no, porque hay personas que sí. No, yo puedo hablar muchísimo tiempo sin mover mis manos, pero me gusta darle un sentido. Porque yo recuerdo en Doña Rosita la Soltera que nosotros hicimos, que yo hacía un gesto que era así. Y esa mano, en un momento determinado, tenía mucha importancia, ¿entiendes? ¿Le gustaba especialmente el teatro de Lorca o fue una oportunidad que se presentó eventualmente? Mira, los actores no tenemos esa oportunidad de elegir, claro, pero se presentó la oportunidad porque se hizo Doña Rosita la Soltera y se hizo Bodas de Sangre. Berta Martínez dirigió Bodas de Sangre y Raquel dirigió Doña Rosita la Soltera, y también hicimos Don Gil de las Calzas Verdes de Tirso de Molina. O sea, fue todo un ciclo de teatro clásico, al cual le agradezco mucho porque ayudó mucho a que aprendiéramos a hablar muy bien. Y eso es algo que yo quisiera. Sí. No quería pasar por alto porque también tengo aquí una foto maravillosa de Bodas de Sangre. Con Adolfo. Y es una escena compartida con Adolfo y Aurado. A quien Miriam nos confiesa que fueron amigos, muy amigos de toda la vida. En un momento también, miren ahí qué maravilla eso. Yo me imagino que los actores que trabajan tanto en el teatro, pues tienen un cuidado especial con la modulación de la voz, con el fraseo. Mira, yo lamentablemente veo en la actualidad que eso se descuida mucho. Yo creo que un actor tiene que saber hablar, tiene que saber articular, tiene que saber proyectar con su voz las mismas emociones que puede proyectar con su cuerpo, con lo que sea. Y desgraciadamente se ha perdido, o se ha perdido bastante, a pesar de que aquí ha habido buenos profesores de voz y dicción, como fue Raúl Eguren, que fue un excelente profesor, pero no le dan importancia. Es como si el teatro, por ser popular o por ser más cotidiano, no le tiene que dar importancia a la expresión oral, y es un gran error en mi humilde opinión. Miriam, usted en todo este tiempo trabajando en el teatro y en la televisión y en el cine, ¿ha sentido alguna preferencia por personajes de época o por personajes ya con historias mucho más contemporáneas, modernas o algo así? Bueno, yo agradezco mucho haber tenido la oportunidad de hacer teatro clásico al principio, que eso es una escuela. Hoy día prácticamente no se hace.
Pero me gusta mucho también hacer teatro contemporáneo, personajes de todos los días y ver cómo la gente se produce en esa ocasión. O sea, no tengo una preferencia exacta, pero sí agradezco mucho haber tenido la oportunidad de hacer teatro clásico. ¿Cómo se hace en el teatro, en la actuación en sentido general, con los trabajos de memorización de textos? Porque yo me imagino que se pasan muy malos momentos de pronto, sobre todo cuando uno, por ejemplo, tiene una obra que no la tiene en escena, no ha pasado mucho tiempo y son textos complejos, incluso con un vocabulario que ya no usamos de manera habitual. ¿Cómo es ese trabajo de memorización? ¿Cómo se hace? ¿Uno se encierra en un cuarto? No sé. No, es una cosa que yo no te podría explicar bien, pero yo, por ejemplo, no tengo buena memoria para la vida diaria. No tengo esas personas que recuerdan. No, yo no soy así. Sin embargo, tengo memoria profesional. Para el trabajo, sí, me lo aprendo con bastante facilidad, me cuesta trabajo, pero no, es algo que uno va incorporando. Uno va incorporando y te repito, no soy persona de buena memoria, pero sí para el trabajo, ¿entiendes? Entonces, no te puedo explicar, es algo que uno... Bueno, es algo que es así. Es así. Si yo le preguntara a usted, Miriam, ¿cuáles son algunas características que han de definir a una persona que se dedica profesionalmente a la actuación? Bueno, ante todo, estar dispuesta a tener una vida de sacrificio, porque la actuación requiere mucha dedicación, requiere mucho estudio, no solamente de lo que es el teatro, sino en general. Un actor debe ser culto, un actor debe tener, y no solamente cultura artística, sino cultura general. Cultura general y hasta de la vida, no sé, de política, de la sociedad. Tiene que ser una persona muy informada y tiene que estudiar mucho. O sea que ante todo un actor debe estar dispuesto, no al, ay, yo soy actriz, yo soy actor, esa cosa bonita de que te ven por la calle, ay, usted es artista. Sí. No, es mucho más que eso. Es mucho, muchísimo es mucho más que eso y requiere de esa dedicación de esa persona. Si esa persona está decidida a eso, va a ser un buen actor, si no... ¿Qué importancia usted le concede, después de todo ese tiempo en el teatro, trabajar en el medio televisivo? Y justamente en las telenovelas, por ejemplo. Mira, a mí me tocó un momento difícil, porque cuando yo empiezo en el teatro, en el año 68 se hizo una cosa que era la ley del contrato único, que si tú estabas en teatro no podías trabajar en televisión. Oh. Entonces me limitó un poco mi trabajo en televisión porque ya yo estaba contratada en el teatro. Pero empecé a hacer televisión justamente por esos años con Juan Vilar, que me invitó a hacer una cosa que él hizo, La Carretera. Después me invitó a hacer La Séptima Familia y después he hecho diversas obras. A mí el teatro, la televisión es un medio muy importante. Hay muchas telenovelas como de época también que yo creo que permitían un poco aprovechar toda esa herencia. Mira, ¿cómo te puedo decir? Es que la televisión es algo que te envuelve. Te envuelve. Además tiene esa cosa maravillosa de la que te puedes ver después. Claro, O sea que te no puedes sucede. examinar. Te puedes examinar, te puedes estudiar. Eso te sirve también como actriz, porque si esto sí, esto no. ¿Usted aquello suele no. hacerlo? Sí, cómo no. Mirarse. Sí, a mí sí me gusta. A mí sí me gusta verme y ver, ay, esto es horrible, esto sí funciona. Yo sí lo hago. Hay personas que no les gusta, hay actores que no les gusta verse, a mí sí. Yo trato siempre que puedo de verme y de criticarme, ser mi primera crítica. Y entonces la televisión te permite eso. Yo creo que es un medio importantísimo, de verdad. Y me gusta mucho hacer televisión. Después también, bueno, creo que en el momento en el que usted empieza a hacer cine, ese famoso contrato ya no existía tampoco. No existía, no. No existía tampoco y nos dio la posibilidad de tener a Miriam en el cine. ¿Cuál es la primera película que usted recuerda puntualmente? El Brigadista. El Brigadista. El Brigadista, que hago la madre de Patricio, que eso fue lo primero que hice. Y ahora menos. Pero entiende, Mayito, la situación aquí se ha puesto muy mala. Ya mataron a un muchacho. Yo no creo que nadie pueda reprocharte el que tú te vayas. Es humano. ¿Y los demás? ¿Se irían también? Bueno, y si todo el mundo se va, entonces ¿qué? A ver. Yo no me voy. Ahora las cosas son distintas.
¿Y por qué son distintas? Yo no veo por qué tú dices que las cosas ahora Mamá, son distintas. compréndeme. Mira, yo creo que el que debiera tratar de comprendernos eres tú. Después trabajé con Humberto Solás, me dio la oportunidad. En un día de noviembre, que es una película que yo ahora mismo me atrevo, y estoy segura que usted va a estar de acuerdo, en invitar a todos los que nos escuchan hoy, porque es una película que no fue muy vista. No, esa película cuando se hizo, por motivos que yo desconozco o no recuerdo, se mantuvo un poco engavetada. Durante años. Durante años, no se llamaba así, se llamaba de otra manera, ahora tampoco me acuerdo, después se puso un día de noviembre. Y cuando se puso, no se le dio toda la importancia, me parece a mí, que se debió haber dado, porque yo creo que fue una excelente película, creo que fue un buen trabajo de Humberto, y yo tuve la suerte de que él me llamara para hacerla. Y yo le recomiendo a todos los televidentes que si tienen oportunidad, la pusieron recientemente, creo que por televisión otra vez, y es una película muy buena, con una excelente música. Con una de las piezas musicales más hermosas, yo creo, sí, como del maestro Leo Brauer, sí, que se ha compuesto para el cine. Preciosa sí, música, señora, así mismo. la de Un día de noviembre. Y después de pasar, a ver, porque su trabajo en el cine no ha tenido probablemente toda la fuerza que tuvo los personajes que hizo en el teatro e incluso en la televisión. Lamentablemente. ¿Y hay alguna explicación para eso? No tengo la más mínima explicación, yo siempre estoy aquí, estoy dispuesta a trabajar. Tú sabes que por suerte los actores no tenemos edad, porque hay personajes de todas las edades, y o sea que lo mismo ahora que soy mayor puedo hacer personajes de tías, de abuela o de lo que sea. Y cuando era... Pero no he tenido la suerte de que me hayan llamado para cine, lo vuelvo a decir, por favor llámenme. Estoy Sí, señor, aquí, quiero aquí hacer hay una cine. actriz con mucho talento y con mucha experiencia. Miriam, vamos a hacer, está su trabajo en El Brigadista en Un día de noviembre. Hice Mambí también, una coproducción. Fue una coproducción. Con España, que hizo justamente uno de los directores, es interesante, aquí había un actor antes de la televisión, antes de la revolución, que se llamaba Santiago Ríos, y estos eran unos primos de Santiago Ríos que vinieron a Cuba a hacer una película. Creo que eran familia, incluso. Eran familia, directores. eran primos de Santiago. Y que fue una película, bueno, que recreaba un momento Sí, X yo de creo la que guerra fue- de independencia, que una película estuvo bien. importante. Sí, me parece que fue el momento que se recreó, era importante. Y creo que usted tiene un personaje que hizo en Esther en alguna parte. Esther en alguna parte, una pequeña cosa. Una monja. Una monja. Una monja. Sí, una monja que pasó así. Algunos me preguntaban, ¿y tú qué hacías? Le digo, la monja que pasa así. Sí. Y después hice también con Gerardo Los Buenos Chimona, Demonios, Los que le Buenos hicimos Demonios. con Aramis. Que Justamente. vuelven a tener otra escena Sí, en la película. sí. ¿Hay alguna razón por la cual usted quiso hacer esta escena? O sea, tratándose de Aramis o algo así, ¿alguna anécdota? Sí, hay alguna anécdota. A mí me llaman de casting para un personaje en esa película. Y digo, bueno, no sé si la haré, depende de cómo sea, no sé. Muchas gracias. Y entonces me llama Aramis. Y me dice, Miriam, tú tienes que hacer esta escena, porque yo fui quien pedí que te pusieran en esa escena. Es una sola, pero es importante y tú... Y entonces yo la hice porque Aramis me pidió que yo la hiciera. Y bueno, yo creo que la película, entre tantísimas cosas, se honra también con su presencia ahí, sin duda. A mí se me ocurre muchas veces cuando hablamos de actuación, hablamos de actuaciones naturalistas o muy realistas, o de ese tipo de actuación en el que está marcada el hecho de que esta persona que es actor está actuando. A mí no me gusta esas actuaciones naturalistas, que parece que estás sentado nada más que en la sala de tu casa. No, yo creo que el trabajo de actuación es más profundo. Y creo que los actores tienen que fusionar ambas cosas, ser naturales, pero no naturalistas, ¿entiendes? O sea, no reproducir la realidad tal y como sea, no, tienen que mezclarlo. Y eso es lo que yo trato de hacer, o sea, mezclar una cosa natural, pero no ser populista. ¿Existe una recomendación especial para sus alumnos, para todos estos muchachos que empiezan y pretenden tener una carrera como actores? Mira, yo creo que darles mucha libertad
para que puedan crear, para que puedan expresarse. O sea, marcarles un camino, pero darles también oportunidad a ellos a la creación. Y yo no fui profesora mucho tiempo, pero en el año que estuve en la ENA, hice mucho contacto con mis alumnos. Mis alumnos me quieren mucho y me recuerdan mucho, me siento muy halagada por eso, pero yo creo que es marcarles una pauta y marcarles un camino, no tratar de imponer nada en especial. ¿Cuánta importancia le concede usted digamos que a cierto prototipo físico que condiciona un tipo de actuación, que condiciona un tipo de personaje, que condiciona qué directores la llamen o no la llamen, que esté presente en una serie de obras y en otras no? ¿Ha sido para usted esa muchacha que fue Miriam, esa gran dama que es ahora, le ha favorecido en algún sentido? En un sentido sí y en un sentido no. Es decir, por ejemplo, para el cine yo creo que me ha limitado, porque yo soy blanca, rubia, entonces no me identifican con la clásica mujer cubana. Ya. Entonces yo pienso, nunca me lo han dicho, pero yo pienso que eso me limita un poco. En el teatro no, porque uno se transforma por muchos motivos, pero yo creo que el físico es importante. Es importante. Es importante, uno quisiera que no fuera Y hay así. que decir que no se trata ni de una belleza especial, ni de, no ser especialmente bello tampoco. Es algo, es como un extra, Sí, ¿no? y especialmente te digo en el cine, o sea, el director de cine busca una persona que retrate bien. Yo no sé exactamente qué cosa quiere decir eso, pero que ellos, no sé si es por los una fotogenia, una magia ahí. Anja, eso. Entonces, ya te digo, en el teatro no, en el teatro eso no es así, pero en el cine y un poco también en la televisión, el físico es muy importante. ¿Usted tiene algún referente de alguna actriz preferida, de alguna actriz, algún actor también, Sí. ¿por qué no? Que le haya enseñado, ya le digo, que sea un referente a tener en cuenta a lo largo de... De mis actrices favoritas en estos momentos, de las actuales, está Glenn Close. Para mí es mejor, yo sé que todo el mundo prefiere casi siempre a Meryl Streep, que admiro muchísimo, pero para mí Glenn Close es mi actriz favorita, de las de ahora. Y una película que a usted le guste especialmente, que le gustaría que viéramos por una o muchas razones y que sea de su preferencia. Yo soy muy fanática del cine norteamericano, o sea, a mí me gusta desde los años antes hasta los actuales, pero no sé, me gusta mucho el cine musical y me gusta mucho, por ejemplo, Cantando en la lluvia. Sí, un musical, bueno, es un clásico. Es un clásico. Musical. Ahora de pronto estoy bloqueada y de pronto no me acuerdo de ninguna película. Miriam, ¿nunca hizo usted ningún musical? Sí, cómo no. Se atrevió a cantar y Pero a ¿cómo bailar, que claro, no? qué bueno, qué maravilla. Pero por favor, yo no soy cantante, desde luego, pero soy una actriz que canta. Sí. Y entonces con Berta Martínez tuvimos oportunidad de hacer La Verbena de la Paloma, tuvimos oportunidad de hacer Las Leandras, y yo cantaba como actriz. O sea, no como Usted cantaba y el público lo aplaudía. Sí. Me gusta muchísimo, me gusta mucho el cine musical, el teatro musical me gusta mucho. Y hablando de Glenn Close, además vamos a aprovechar para recomendar una película como Amistades Peligrosas, donde ella tiene es una de esas actuaciones magistrales. Magistrales. Yo creo que sí. Y Cantando bajo la lluvia. Miriam, qué bueno ha sido esta conversación con usted, gracias. Le deseo mucha suerte, mucha salud y sobre todo mucho trabajo y muchos proyectos en el cine. Sobre todo que eso. vendrán, Que te escuchen. Bueno, mucho gusto. Mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Amigos cinéfilos, con tristeza despedimos a Miriam Learra, una valiosa actriz de cine, teatro y televisión. Esperamos que esta reposición de la entrevista haya servido para rendir tributo a su vida y a su obra. La próxima semana estará con nosotros un reconocido crítico de cine que es jefe de prensa del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano y nos estará dando
algunos detalles sobre este suceso. A ti te digo que nos vemos dentro de 7 días al finalizar el noticiero por el canal educativo. Si regresas, me darás la oportunidad de decirte una vez más, te invito al cine.